Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de Josué, con la teología de este libro tan hermoso. Estamos mirando este capítulo 13, ciertamente es un capítulo un poco árido. Aquí estamos mirando todo lo que significa la repartición de la tierra. Después de que en el capítulo 12 habíamos visto cómo ellos fueron venciendo a los reyes, dice, te va mostrando. En realidad aquí lo que está queriendo mostrar es la fuerza, la presencia, la compañía de Dios con el pueblo y entonces nada, dice, de tus enemigos te pueden resistir. Y eso se va cumpliendo, ¿verdad? Y ahí entonces con esa lista que hemos leído en el capítulo 12 pudimos ver la acción de Dios a favor de su pueblo. Ahora en el capítulo 13 lo que estamos haciendo es mirar ya la repartición de la tierra. Y le dice el Señor, ¿verdad? Ya estás viejo, Josué, por lo tanto ya tienes que repartir la tierra. Cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo, tú eres un anciano muy entrado en edad y todavía queda por conquistar una gran parte del país. Primero le dice que queda una gran parte del país que tiene que ser conquistado y entonces comienza a decirnos, eso es lo que estuvimos mirando, en este sentido un poco árido, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no es fácil todo lo que el capítulo 13, la Biblia nos va diciendo en cuanto a los límites.
Esa es la parte un poco confusa que encontramos en este capítulo, sobre todo esa primera parte que ya fuimos hablando. Ahora nosotros queremos en este capítulo 13 continuar un poco nuestro curso bíblico de todos los días, ciertamente. Vamos a mirar los versículos siguientes, lo que va desde el versículo 8 hasta el versículo 14. A esto nosotros le llamamos la heredad de las tribus de Transjordania, en una descripción total también. A esto en hebreo nosotros también le íbamos ya dando el nombre, cómo se utiliza, sobre todo en hebreo, muy interesante, como nombre técnico que queda también. En hebreo se dice Benajalá. Entonces el Benajalá justamente significa la herencia, esa heredad que le corresponde a cada uno, ¿verdad? Está en Nifal, que también aparece el número 34.2, y así en Jueces 18.1, Ezequiel 45.1, también en el 47, en fin. Vamos a mirar un poco solamente para darnos 47, ahí está justamente el versículo 1, dice así: el hombre me hizo volver a la entrada de la casa y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección, ¿verdad? A ver, este es Ezequiel 45, perdón, es el 45.1. Entonces se refiere justamente, aquí está, cuando ustedes hagan el sorteo, ahí está, para repartirse el país en herencia, reservarán en herencia. Entonces esa es la palabrita, ¿verdad? Técnica, Benajalá, en herencia. Sería el Najalá, ¿verdad? Entonces la herencia. Pero B significa en, ¿verdad? Es una preposición, en herencia. Reservarán un tributo para el Señor, una fracción santa del territorio de 12.500 metros de largo por 10.000 metros de ancho. Ese territorio será santo en toda su extensión. De allí se destinará para el santuario un cuadrado de 250 metros de cada lado, con una zona de 25 metros alrededor de él. Sobre esta área medirás un espacio de 12.500 metros de largo por 5.000 de ancho. Allí estará el santuario, el lugar santísimo. Esta será la fracción santa del país, destinada a los sacerdotes que sirven al santuario y se acercan al Señor para servirlo. Ellos tendrán allí un sitio para sus casas y pastizales para su ganado, un espacio de 12.500 metros de largo y 5.000 de ancho. Será para los levitas que sirven a la casa. Ellos poseerán allí ciudades donde habitar, como propiedad de la ciudad. Ustedes demarcarán un espacio de 2.500 metros de ancho por 12.500 de largo, junto a la parte reservada al santuario. Esto será para todo el pueblo de Israel. Qué interesante, este libro de Ezequiel, ¿verdad? Que nos está hablando, pero te está hablando como herencia, los territorios asignados a las tribus, ¿verdad? Entonces es ahí donde también el profeta Ezequiel está dando lo que él había recibido como designio de Dios, ¿verdad? Para con el pueblo, los que se van a encargar del aspecto religioso del pueblo. Aquí están los sacerdotes y están los levitas. Vamos a continuar nosotros mirando el territorio que se le da a cada una de estas tribus. Nosotros ya hemos hablado y hemos visto que le preocupa también al autor sagrado decir que fue Moisés el primero que ya hizo la repartición de la tierra. Y aquí aparecen 3 tribus y media, se le dice, ¿verdad? Aquí entonces aparece la tribu de Manasés. Dice lo mismo que los rubenitas y los gaditas. Estas son las 3 tribus que están de la parte de la Transjordania, que ya Moisés les había repartido. Y es muy interesante porque
tienen una extensión bastante grande. Moisés, el servidor del Señor, había asignado, ya dice, a estas 3 tribus el territorio que va desde Aroer a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, todo el altiplano desde Medba hasta Dibón y todas las ciudades de Sihón, el rey de los amorreos que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas. Y así continúa entonces. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa Francisco se reunió con los delegados de catequesis de las conferencias episcopales de Europa. Todos ellos participaron en un encuentro organizado en Roma sobre catequesis y catequistas para la nueva evangelización. El Papa les explicó un aspecto clave que subraya el Directorio para la Catequesis, publicado en el año 2020. La catequesi, come sottolinea il nuovo direttorio, non è una comunicazione astratta di conoscenze teoriche da memorizzare come fossero formule di matematica o di chimica. È piuttosto l'esperienza mistagogica di quanti imparano a incontrare i fratelli là dove vivono e operano, perché loro stessi hanno incontrato Cristo che li ha chiamati a diventare discepoli missionari. El Papa recomendó a los catequistas que escuchen las necesidades reales de las personas para comunicarles mejor el Evangelio. Ascoltare davvero e mettere a confronto quelle culture, quei linguaggi, anche e soprattutto il non detto, il non espresso con la parola di Dio, con Gesù Cristo, Vangelo vivente. E ripeto la domanda, non è questo il compito più urgente della Chiesa tra i popoli d'Europa? El Papa recordó que la catequesis no se debe enseñar como una mera repetición de afirmaciones heredadas del pasado, sino como enseñanzas vivas que vienen de la tradición y que abren las puertas a nuevas formas para transmitir el Evangelio. Mientras Daniel y Michelle Shackle esperaban su 13º hijo, recibieron una noticia inesperada. Su hijo había sido diagnosticado con síndrome de Down y un caso mortífero de hidropesía fetal, una acumulación de líquido dentro del cuerpo del feto. Los médicos le dijeron que no sobreviviría, pero los Shackle no se dieron por vencidos. Rechacé de plano el diagnóstico de los doctores y estaba bastante enfadado porque nos dijeron que abortáramos en vez de tener al bebé. Estaba furioso porque, como padre, quiero proteger a mi hijo en vez de llevarlo al matadero. Daniel y Michelle pidieron su intercesión al padre Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón, para que salvara a su hijo. Los Shackle volaron a Europa, visitaron el Vaticano y el santuario de la Virgen de Fátima. Cuando volvieron a casa no había rastro de la enfermedad que amenazaba la vida de su hijo. Meses más tarde, Michelle dio luz a Mickey. Se llama así en honor al sacerdote al que atribuyen su inexplicable curación. Hay tantos milagros en torno al gran milagro de Michael, tantas coincidencias en las que Dios pone todo en su lugar que cuando miramos atrás realmente vemos la grandeza de este milagro, porque Él estaba haciendo algo más que salvar a Michael. Le decía al mundo lo importante que era la gente como Michael, la comunidad médica y las mujeres con diagnósticos como el nuestro y que tienen miedo. En mayo de 2020, el Papa Francisco reconoció oficialmente la curación de Mickey como un milagro atribuido al padre McGivney. Un año más tarde, era beatificado. Los Shackle dicen que su experiencia les enseñó a confiar en Dios incluso en los momentos más duros, y que su familia es un regalo más allá de cualquier medida. Cuando tienes 13 hijos, el mundo te dice que no podrás darle de comer a todos. Y tienen razón, no creo que pueda. Pero sí que Dios puede. Así que llegas a un punto en el que te dices, yo sé que no puedo hacerlo por mí mismo. Tengo que confiar en Dios y permanecer en Él. Entonces empiezas a pensar las cosas desde ese paradigma. 6 años después, Michael Shackle sigue repartiendo su amor con todos los que le rodean. Un recordatorio de que los milagros pueden suceder. Qual è il centro? I peccati o il Padre che perdona tutti i peccati? Il Padre. Non si va a confessarsi come dei castigati che devono umiliarsi, ma come dei figli che corrono a ricevere l'abbraccio del Padre. E il Padre si risolleva in ogni situazione, ci perdona ogni peccato. Vi do un piccolo consiglio. Dopo ogni confessione,
rimanete qualche istante a ricordare il perdono che avete ricevuto. Custodite quella pace nel cuore, quella libertà che provate dentro. Non i peccati che non ci sono più, ma il perdono che Dio ti ha regalato. La vergogna è un buon segno, ma come ogni segno chiede di andare oltre. Non rimanere prigioniero della vergogna, perché Dio non si vergogna mai di te. Lui ti ama, proprio lì dove tu ti vergogni di te stesso, e ti ama sempre. Invece Dio gioisce nel perdonarci ogni volta. Quando ci rialza, crede in noi come la prima volta. Non si scoraggia. Siamo noi che ci scoraggiamo. Lui no. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud.
¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos. Nosotros lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el capítulo 13 y estamos ahora adentrándonos en los versículos del 8 al 14. Nosotros miramos y vemos, ¿verdad?, esta explicación muy interesante de esta partecita desde este versículo 8, antes de que Josué cumpla la orden divina de repartir su heredad a las 9 tribus y media. Algún autor consideró importante pormenorizar el reparto ya realizado por Moisés. Como les estaba diciendo anteriormente en el bloque anterior, es importante, ¿verdad?, la figura de Moisés que aparezca aquí, que diga verdaderamente, él fue el primero que ya respondió a la orden del Señor, de esa tierra prometida, el reparto de la tierra. La noticia de la media tribu de Manasés se añadieron más tarde al núcleo primitivo, que estaba formado también por los versículos que vienen a continuación. Cabe preguntarse qué movió a un autor a añadir estos versos así tan confusos, ¿verdad? Porque al final de cuentas no nos dice todo. Es una cosa un poco confusa que entra dentro. Aquí entonces nosotros miramos y encontramos en los versículos 11 y 14 cómo se adjudican a las tribus de la Transjordania la propiedad de los territorios, tanto de los Gesureos y Maacateos. Y entonces todo el monte Hermón, también que es mencionado en el libro del Deuteronomio, en el libro de los Números. Fíjense que esos ya fueron mencionados y que serían justamente parte de la tierra prometida, dada a Moisés. Y por eso entonces vuelve a retomar. Entonces, este autor sagrado que está incluyendo estos tres pueblos aquí, es porque tiene un recordar, saber que Dios ya le había prometido a Moisés y entonces de nuevo vuelve a decir, mira que el primero fue Moisés. Es la figura entonces de Moisés la que está apareciendo en realidad aquí. En el versículo 8, el reparto de Moisés en Transjordania ha sido mencionado de pasada en el capítulo 12:6. Hay otras tradiciones también. Fíjense, aquí desde el versículo 9 nos dice desde Aroer y el pueblo en mitad del torrente, límite sur del territorio conquistado.
La frase coincide literalmente con la del versículo 13-16, pero se omite este misterioso pueblo en mitad, dice, de la vaguada que se encontraba ahí. Este pueblo se encontraba ahí, pero aquí se omite este pueblo, no se dice nada de él. En cualquiera de las dos versiones, el texto parece indicar que el límite sur corría por mitad del torrente Arnón. En definitiva, sería desde Aroer hasta el Jordán. Eso entonces es lo que da la impresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Ahora vamos a mirar esta otra frase. ¿Qué significa el pueblo en mitad de la vaguada, en mitad de ese torrente? En el versículo 8 justamente. En efecto, el servidor de Moisés había asignado a esas tribus el territorio que va desde Aroer a orillas, nuestra traducción, del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle. Ahí está, en medio del valle. Todo el altiplano desde Medba hasta Dibón. Aquí resulta extraño que no se indique su nombre, solamente dice que está a orillas de ese arroyito. Además, en ningún sitio del valle se han encontrado restos de tal ciudad. Los arqueólogos entonces cavaron por todas partes buscando esta ciudad, pero no han encontrado ningún resto. Es probable que este pueblo nunca existiese y que se deba a una confusión, tal vez, de Ar Moab con Ir Moab. Estos sí eran pueblos y ciudades que existían, pero aquí Aroer, tal vez una confusión, será entonces siempre el signo de interrogación. El añadido pretende dejar claro que la frontera sur de Rubén no está en Aroer, sino más abajo. Un autor, Pienaar, propone interpretar la palabra Ir como una pequeña avanzada defendible en el Arnón, que pudo desaparecer sin dejar huellas dadas sus limitadas dimensiones. Esto también es posible, ¿verdad? La arqueología no puede encontrar esto porque eran casi como campamentos simplemente, una ciudad tan pequeña, o sea, no era una ciudad verdaderamente asentada, una ciudad que haya dejado nombre en esa región, sino que era simplemente como un campamento de un grupo que estaba en ese momento, pero que después desapareció totalmente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 3, en esta sección que va del 8 al 14. Y aquí hablamos del territorio asignado a las tribus de la Transjordania, decimos. El autor vuelve a recordarnos que fue Moisés el primero que ya había asignado estos territorios a estos 3 pueblos y medio, se le dice, porque Manasés, justamente una parte está hacia la Transjordania, del otro lado del Jordán, y otra parte entonces que queda en la tierra prometida, es decir, el lado de la Cisjordania. Nosotros tenemos aquí esta primera región repartida. Dice toda la llanura desde Mádaba hasta Dibón, así nos dice la palabra de Dios. Se dice toda la llanura hacia Al-Madaba o Mádaba, como ahora se le conoce con este nombre. La llanura, a excepción de un solo caso, siempre designa una región concreta de Moab, sin duda la más fértil y rica. Esta región es muy interesante y ahí muy cerca también está este monte, el Pisgah, donde nosotros sabemos que después morirá Moisés en ese lugar. Y Mádaba, que está ahí muy cerca también. Entre paréntesis decimos que una gran comunidad cristiana se había asentado, ¿verdad?, con el cristianismo. Mádaba, una de las iglesias fenomenales, monumentales que existía en ese lugar, que incluso después descubrieron en todo el piso, ¿verdad?, el mapa de toda la Tierra Santa, de todo lo que significaba los lugares santos. Es una cosa muy hermosa, muy linda. Vale la pena visitar también ese lugar. Se encuentra hoy en día en la Jordania, Mádaba. Entonces justamente ahora vamos a hablar un poco qué era Mádaba como ciudad. La estela de Mesha nos habla, dice que Onrí había ocupado la tierra de Mádaba. Israel había habitado allí durante su reinado y la mitad del reinado de su hijo Ahab, 40 años, pero que él la liberó de manos israelitas. Las ruinas de Medeba conservan el nombre de la ciudad antigua, es decir, cómo se llamaba verdaderamente aquella ciudad antiguamente. Se encuentra actualmente 30 kilómetros al sur de Amán, en el Camino Real. El descubrimiento casual de 2 tumbas
son el único testimonio de ocupación de Tel Medeba entre los siglos XIII y X a.C. En el año 1897, ya de nuestra era, se descubrió allí el mapa que la ha hecho muy famosa. Esta es entonces dentro de la iglesia, el piso prácticamente, toda la iglesia está con este mapa de toda la Tierra Santa, donde se van ubicando todos los lugares cristianos en ese tiempo. Es una cosa impresionante con estos mosaicos, una maravilla de mosaicos en primer lugar, y luego también en el sentido que para nosotros es un elemento para mirar y conocer la propia historia, ¿verdad? De cómo la iglesia, cómo el cristianismo se fue expandiendo. Y allí en esa iglesia encontramos con este mapa que es muy, muy, muy iluminador. Ahora después tenemos la otra ciudad que se llama Dibón. Se la identifica con Dibam. Según el libro de los Números 21, 26, 30, fue capturada por Sihón, rey de los amorreos, en su campaña contra Moab, antes de que llegasen los israelitas procedentes de Egipto. El rey Meshá de Moab debió de nacer en ella, ya que se presenta como el Dibonita. De ahí viene entonces Dibón. Para la historia y arqueología nosotros encontramos varios estudios, ¿verdad?, sobre esta ciudad, la ciudad de Dibón, como dijimos entonces, que posiblemente es aquí donde Sihón, rey de los amorreos, nace también. En el versículo 10 ahora tenemos esta siguiente región que se nos aparece y que nos dice el libro de Josué. Dice de esta manera: y todas las ciudades de Sihón, el rey de los amorreos, que había reinado en Hesbón, hasta la frontera de los amonitas, hasta ese lugar entonces que llegaba. Entonces, todas las ciudades de Sihón, ¿a qué se está refiriendo y qué nos dice el autor sagrado? Sobre él y su reino podemos ver más en el capítulo 12 que ya habíamos estudiado, versículo 2. Allí se indica y ofrecen una versión mucho más reducida del reino de Sihón, un círculo en torno a Hesbón que excluye la llanura entre Mánaba y el Arnón. Si nos atenemos al dato anterior, la extensión es una extensión reducida, mucho menor. Quizás las ciudades de Sihón no fueron tantas como las que se enumeran ahora aquí, en este capítulo 13, del 17 al 20. Del 17 al 20 se nos dice, hasta llegar, dice, a Hesbón y todas las ciudades del altiplano, Dibón, Bamot, Baal, Bet-Baal Meón, Yahzá, Kedemot, Mefaat, Kiriataín, Sibná, Seret, Hasahar, la montaña que da sobre el valle. Bueno, entonces se dan cuenta, es una lista de varias ciudades que se encuentran. Pero nosotros mirando un poco y desde la arqueología también estamos viendo y estamos diciendo, ¿verdad?, que tal vez no era tantas ciudades las que correspondían por lo menos a esta segunda región, todas las ciudades de Sihón. En el libro de los Números, capítulo 21-20, se cita también Hesbón y Dibón como puntos extremos del reino. Y en el reparto se citan también Dibón, Atarot, Arroer, Atarot, Sofam, Yaser, Yochbaad, Bet Ninra, Bet Haran, Hesbón, Elale, Kiriataín, Nebo, Baal Maom, Sibma. Bueno, son varias ciudades entonces que aparecen aquí también en el libro de los Números. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con respecto ahora a Monseñor, ¿quién es un cardenal? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se relaciona con el Papa, de las funciones que recibe? Y sobre todo ese empeño, ¿cómo usted está realizando esa tarea que le han encomendado? Bueno, un cardenal es un cristiano, para empezar, un hijo de Dios, normalmente sacerdote, casi siempre obispo, al cual el Papa le pide formar parte de su consejo. Los cardenales somos los consejeros del Papa. Antiguamente eran todos los sacerdotes de la diócesis de Roma, porque no hay que olvidar que el Papa es el obispo de Roma, o al revés, que el obispo de Roma es el Papa. Cuando los cardenales se reúnen para elegir al Papa, en realidad no eligen al Papa, eligen al obispo de Roma. Y automáticamente el obispo de Roma, sucesor de Pedro, es el Papa, punto de unidad de todos los obispos del mundo y de toda la Iglesia. Todos los cardenales somos aquellos que estamos alrededor del Papa, pero alrededor quiere decir a miles de kilómetros también, No estamos todos en Roma, yo no vivo en Roma. Y desde que me nombraron cardenal no he puesto el pie en Roma después. Una vez he ido, sí, no, en febrero. De manera que el Papa puede consultarnos ciertas cosas y sobre todo lo que es más característico es que cuando un Papa fallece o presenta su dimisión, como en el caso de Benedicto XVI, son los cardenales los responsables de elegir el nuevo Papa. Los cardenales de menos de 80 años, porque a los 80 años se continúa siendo cardenal, pero sin derecho a participar en esa reunión que se llama cónclave, que significa conclave, con llave, porque se hace encerrados completamente y nadie sale hasta que el Papa ha sido elegido. Esa es la característica, digamos, más resaltante de ese grupo que se llama Colegio Cardenalicio, del cual formamos parte unos 220 de todo el mundo, pero solamente 120 con derecho a elegir al Papa. Y esos 220 cardenales están distribuidos por el mundo entero. En un principio eran todos de Roma, después italianos, después más o menos europeos, pero ahora somos cardenales de los 5 continentes. Y alguno se dirá, lo he escuchado muchas veces, ¿y por qué en Paraguay no hay un cardenal cuando lo hay en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Uruguay, que es más pequeño que Paraguay? Los cardenales no somos ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de nada. Los cardenales somos de la Iglesia, somos consejeros del Papa. Entonces la nacionalidad es indiferente. Yo mismo
¿Soy cardenal de dónde? ¿Soy cardenal de España porque he nacido en España? ¿Soy cardenal de Paraguay porque tengo la nacionalidad paraguaya? ¿Soy cardenal de Marruecos porque estoy trabajando en Marruecos y mi lugar es arzobispo de Rabat? Entonces, cada uno lleva el agua a su molino y me apunta en su lista, pero no tiene nada que ver. Y voy a decir una cosa, una iglesia, la iglesia paraguaya, no es importante porque tenga o no tenga un cardenal. Es más importante tener a San Roque González de Santa Cruz o tener a la Chiquitunga Beata María Felicia, creo que es, o es más importante tener personas santas, laicos comprometidos, que tener 1 o 2 o 3 cardenales. No hay que darle importancia a eso, lo que importa es la calidad de vida cristiana que tiene que tener toda comunidad, toda iglesia en el país que corresponda. Así que no lamenten el que no haya un cardenal que esté permanentemente en Paraguay, eso ni añade ni quita a lo que es la calidad de la iglesia paraguaya. La calidad de la iglesia paraguaya está en ti, en cada uno de ustedes, en su vida de compromiso por la justicia, por la paz, por la vida, por la verdad. Ahí es donde se juega el partido, no en los pasillos del Vaticano. Entonces, soy cardenal y soy miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, porque como trabajo en un país donde la mayoría son musulmanes, el Papa quiere favorecer el diálogo islamo-cristiano entre musulmanes y cristianos. Y lógicamente nosotros estamos en el lugar más adecuado para practicarlo y llevarlo adelante. Pero mi trabajo es ser arzobispo de Rabat y ahí es donde yo estoy. Lo de cardenal es como un suplemento. Tengo una iglesia en Roma. Todos los cardenales, simbólicamente, se nos da una parroquia o una iglesia en Roma, como para recordarse que los primeros cardenales eran todos los sacerdotes de Roma. La mía es la de San León I, Papa, y tuve que ir una vez a tomar posesión de mi parroquia, pero después ya no he vuelto más. Cada vez que vaya a Roma procuraré visitar esa iglesia para saludar a los que son mis parroquianos en la distancia y en la lejanía. Así es la cosa. ¿Y con su párroco ahí en Roma está en comunicación? Sí, pobrecito murió. Después de que le saludé, era el padre Vito, falleció y ahora hay otro que ya se ha puesto en contacto conmigo y yo con él. Y sí, cuando es la fiesta de San León, por ejemplo, procuro enviar un mensaje por internet o de tanto en tanto pedir noticias o ellos me las mandan. Así que hay un enlace afectivo, de interés mutuo, de oración, rezan por mí. En la fachada de la iglesia han puesto mi escudo de armas, el escudo episcopal que tengo, como diciendo, aquí esta iglesia le pertenece al cardenal Cristóbal López ahora. Pero bueno, esos son detalles que son más bien de tipo histórico, afectivo, burocrático en cierta forma. Lo importante es que estemos al lado del Papa y le apoyemos, que buena falta le hace, porque tiene sus dificultades el estar al frente de una comunidad como es la Iglesia Católica en estos momentos concretos. Así que también invito a todos a mantenerse fieles al Papa, rezando por él, porque él lo pide en toda circunstancia, y sobre todo siguiendo la enseñanza y el ejemplo que él nos da, porque en eso es maravilloso. Papa predica con la palabra, pero sobre todo con el ejemplo. Por ejemplo, nos dice que hay que ir a las periferias. Y él lo cumple porque no ha ido a España, no ha venido a Argentina, no ha estado en Francia y sin embargo vino a Marruecos, fue a los Emiratos Árabes Unidos, ha estado en República Centroafricana. O sea que cumple aquello que él dice y que nos pide a todos de estar en salida, de ir hacia las periferias. Antes había ciudades que tenían cardenal siempre, por ejemplo París, Milán, Venecia, Madrid. Ahora resulta que los obispos de Venecia, de Milán y de París no son cardenales, y el obispo de Rabat, que es una diócesis con 30.000 cristianos, es cardenal. Entonces el Papa en ese sentido elige a los cardenales según su propio criterio, buscando mucho que sean
lo más posible universales de todos los países, que estén en contacto con el pueblo, que estén verdaderamente en las periferias existenciales y no tiene en cuenta la importancia de una ciudad o de una diócesis tradicionalmente. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti, una alabanza a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos mirando este capítulo 13, del versículo 8 al 14, en que se nos está hablando de esta segunda región, más o menos para ir ubicando, para ir conociendo cuál es el límite o cuáles son todas las ciudades o todo el territorio que corresponde en este caso a Israel con esta conquista de Josué. Nosotros directamente miramos el versículo 11. El versículo 11 nos dice ya sobre la tercera región conquistada. Además dice, les había asignado Galaad. Entonces aquí nos vamos a concentrar en la región de Galaad y el territorio de los Gesuritas y de los Maacatitas, con toda la montaña del Hermón
y todo Bashán hasta Salcá. Eso es lo que nos dice el versículo 11. Y veamos un poco, esta tercera región repartida es Galaad. En el sentido más amplio, la región abarca la extensa franja limitada por el Arnón al sur, Bashán al norte, el desierto al este y el Jordán al oeste. Está dividida por el Yabok. El Yabok entonces es el famoso arroyito, ¿verdad?, que tenemos ahí, el torrente, que se considera la frontera con los amonitas, Amón. Al norte de este wadi, el paisaje se eleva abruptamente hasta alcanzar casi 1500 metros, formando las montañas de Ahlum. La zona al sur del Yabok recibe el nombre de Belka y se prolonga hasta el este del Mar Muerto, con la cordillera de Abarim, que incluye los montes Nebo y Fasga. La designación Media Galaad, esto sí que es muy importante, se usa a veces para la zona al norte de Yabok. Josué 12:5, ya habíamos leído, ¿verdad? Y aquí de nuevo aparecerá en el 13:31. Y a veces también para la zona al sur del mismo. Esa es la tercera región. Y también aparece la cuarta región en este versículo 11. El territorio de los Gesureos y Maacateos, mencionados también en Josué y también en el libro del Deuteronomio. Luego aparece una quinta región que se refiere al Monte Hermón. Toda esta zona del Monte Hermón, en contra de otras tradiciones que ponen el Hermón como límite, no como territorio atribuido. Aquí entonces tenemos algo novedoso, ¿verdad? Porque incluye también, o sea, el Monte Hermón como que corresponde a la tierra que debía ser distribuida entre los israelitas. Y la sexta región que aparece es todo el Bashán hasta Salcá, nos dice. Se indica el límite oriental. Salcá, igual que en Deuteronomio 3:10 y en Primera Crónica 5:11, probablemente porque los otros no planteaban problemas. Y por lo tanto el Hermón al norte, Yarmuk al sur y el Golán al este. Son las regiones entonces como nosotros podemos entender esta sexta región. Luego en el versículo 12 se nos presenta, dice, y en Bashán todo el territorio de Og, que había reinado en Astarot y Edrei, y era uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes, a quien Moisés venció y despojó de sus dominios. El versículo 12, todo el reino de Og. ¿A quién se refiere? Esta designación se refiere a la región de Bashán, mencionada inmediatamente antes. No se trata de una nueva zona. Sobre Og, su reino y sus capitales, que nosotros nombramos y vemos aquí, a quien Moisés dice lo había vencido. En el versículo 13 se corrige. El versículo corrige entonces lo dicho en el versículo 11. Los israelitas no consiguieron apoderarse del territorio de Gesureos y Maacateos. En la misma línea también Deuteronomio 3:12, 17 afirma que esos pueblos constituyen la frontera, es decir, no habían sido conquistados. Por otra parte, la formulación y el contenido del versículo 13 coinciden o recuerdan muy de cerca a los de Josué 16:10 o Josué 17:13, o también el libro de los jueces, en donde aparece todo el reino de Og. Bueno, entonces así de esta manera nosotros estamos viendo cuál es lo que le llamamos así la heredad de las tribus de la Transjordania. Y ahora al final, en el 13:14, nosotros vemos una nota sobre la tribu de Leví. Introducen aquí, ¿verdad? Evidentemente que esta es una glosa, un versículo agregado posteriormente con una preocupación del autor sagrado y de la comunidad de dar a entender que también la tribu de Leví tiene una porción aquí entre las otras tribus. A la mitad de Leví, en cambio, Moisés no le asignó ninguna herencia. Las
ofrendas hechas al Señor, el Dios de Israel, son su herencia, como Él mismo se lo había declarado. Entonces aquí está dejando bien en claro y está dando una posición clara. Solo la tribu de Leví, dice, no se le asignó una heredad. Esta era la palabrita tan importante que nosotros ya hemos repetido, ¿verdad? Y que hemos visto. Benajalá, Benajalá, en herencia, en heredad que recibe el pueblo de Israel. Ellos reciben otra herencia. Solo a la tribu de Leví no se le asignó una heredad, es decir, la tierra. El Señor Dios de Israel es su heredad, como le había prometido. Entonces, algunos añaden también, ¿verdad?, como le había asignado Moisés y luego el Señor también. Es decir, Moisés siempre como que pasa, que transmite aquello que recibe por orden de Dios. Y esta era la orden de Dios, la tribu de Leví, con una mirada especial, no dedicados exclusivamente a la tierra, sino que al servicio del culto, al servicio de la religión, al servicio del pueblo. Vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.